Nunca olvidaré la primera vez que escuché sobre la hacienda de Querétaro. Era una antigua casona en medio de la nada, rodeada de historias extrañas y leyendas oscuras. La verdad, al principio no le di mucha importancia. Pensé que era una más de esas historias que se inventan para asustar a los turistas. Pero una tarde, mientras hablaba con algunos amigos, uno de ellos me contó su propia experiencia. No era solo un rumor, él había estado allí y lo que me dijo me dejó helado. Por supuesto, no podía resistirme a la tentación de investigar más. Así que un fin de semana, convencí a unos amigos para que me acompañaran a la hacienda. Nos dirigimos al lugar justo antes del atardecer, con la esperanza de descubrir que todo era solo un cuento. Pero desde el momento en que llegamos, supimos que algo no estaba bien. La entrada estaba en ruinas, con un viejo portón de madera que chirriaba cada vez que el viento soplaba. Alrededor, la vegetación parecía estar desbordada, como si nadie se hubiera molestado en mantener el lugar en años. El aire se sentía pesado, denso, y el silencio era casi ensordecedor. Mis amigos empezaron a reír nerviosos, diciendo que probablemente solo éramos paranoicos. Pero yo sentía algo más. No puedo describirlo exactamente, era como si alguien o algo nos estuviera observando desde las sombras. Nos adentramos lentamente en el lugar, tomando fotos y grabando algunos videos para documentar nuestra expedición. Las paredes estaban cubiertas de moho, y cada paso que dábamos resonaba en los corredores vacíos, aumentando la sensación de estar completamente solos, o quizás no. Mientras caminábamos por el primer pasillo, vimos lo que parecía un altar en una de las habitaciones. Velas consumidas, flores marchitas, y una vieja fotografía en blanco y negro de una mujer. Parecía observarnos, con esos ojos fríos y vacíos que solo las fotos antiguas tienen. Uno de mis amigos sugirió que nos fuéramos, que quizás estábamos invadiendo algún tipo de santuario. Pero antes de que alguien pudiera responder, se escuchó un golpe fuerte. Algo, o alguien, había cerrado la puerta detrás de nosotros. Nos quedamos quietos, intentando racionalizar lo que acababa de pasar. Mi amigo, el que sugirió irnos, se acercó a la puerta y trató de abrirla, pero estaba trabada. Aunque empujaba con fuerza, parecía sellada de una forma extraña, como si algo al otro lado la estuviera reteniendo. Tranquilos, dije, intentando sonar confiado. Probablemente solo el viento o un fallo en la madera vieja. Pero mientras lo decía, notaba que mis palabras no convencían a nadie, ni siquiera a mí mismo. Seguimos caminando, manteniéndonos juntos mientras explorábamos las habitaciones. Cuanto más avanzábamos, más extrañas se volvían las cosas. En una de las habitaciones, encontramos una cama antigua, aún hecha, con las sábanas cubiertas de polvo. Pero lo extraño no era eso, había huellas frescas sobre el polvo, como si alguien hubiera estado allí recientemente, caminando alrededor de la cama. Decidimos ignorar esa habitación y continuar, pero los nervios comenzaban a ganar terreno. Mientras pasábamos por otro pasillo, escuchamos pasos. Era un sonido claro, pausado, como si alguien estuviera caminando deliberadamente hacia nosotros desde el fondo del corredor. Todos nos miramos, buscando una explicación lógica. Quizás alguien más había entrado sin que nos diéramos cuenta. Pero al girar la esquina, no había nadie. Solo el eco de esos pasos que parecían resonar en nuestra mente, haciendo que cada segundo se sintiera eterno. Decidimos regresar al salón principal para tomar un respiro, pero en el camino algo llamó nuestra atención. En una de las paredes había una serie de marcas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente el yeso. No eran simples rasguños, las marcas parecían formar palabras, aunque apenas se distinguían. Me acerqué para ver mejor. Con un tono casi imperceptible, las palabras decían: no te vayas, quédate con nosotros. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis amigos me miraron, intentando descifrar mis expresiones, pero no dije nada.
Solo quería salir de esa habitación cuanto antes. Fue entonces cuando uno de ellos, al girarse hacia una ventana, notó algo que nos heló la sangre. En el patio, entre las sombras, una figura se movía lentamente, como observándonos desde lejos. Nos quedamos inmóviles, observando a esa figura en el patio. Era difícil distinguir si se trataba de alguien o algo, pero había una presencia inquietante en la forma en que se movía, lenta, casi como si flotara sobre el suelo. Un par de segundos después, desapareció detrás de uno de los pilares antiguos del patio, y por un momento, el silencio fue total. Mis amigos y yo intercambiamos miradas, y en un intento por recuperar el control, uno de ellos, Marcos, sugirió acercarnos a la ventana para investigar más de cerca. Aunque cada uno de nosotros estaba asustado, nos acercamos juntos a la ventana, intentando descubrir hacia dónde había ido esa figura. Pero no estaba en el patio. En su lugar, vimos algo que nos puso aún más nerviosos. La hierba alrededor del pilar estaba aplastada, como si algo realmente hubiera pasado por allí. Y no solo eso, había marcas de manos en el vidrio de la ventana, marcas frescas, como si alguien hubiera estado observándonos desde afuera. Sentimos que la situación escapaba de nuestro control, pero al girarnos para regresar al salón, notamos que una de las puertas al fondo de la hacienda se encontraba entreabierta. No recordábamos haberla visto antes, y ciertamente nadie de nosotros la había abierto. Era como si la hacienda misma nos estuviera guiando hacia sus secretos. Con el corazón latiendo con fuerza, decidimos acercarnos. La puerta llevaba a un cuarto que parecía una antigua biblioteca. Estaba cubierta de polvo y llena de estantes con libros viejos y deteriorados. La luz era escasa, apenas lo suficiente para ver que en medio del suelo había una mesa baja con lo que parecían ser fotografías en blanco y negro. Nos acercamos a las fotos y las levantamos con cuidado. Al observarlas, nos dimos cuenta de que las imágenes mostraban a varias personas, y entre ellas, reconocimos a alguien. Había un hombre que se parecía extrañamente a Marcos, como si fuera un antepasado suyo. Nos miramos en silencio, sorprendidos y algo perturbados. La foto parecía tener décadas de antigüedad, pero la similitud era innegable. «Esto es imposible», murmuró Marcos, visiblemente inquieto. Mientras procesábamos lo que habíamos encontrado, escuchamos un susurro en el aire, una voz lejana que parecía provenir de las paredes mismas de la hacienda. Apenas se entendía, pero repetía una y otra vez algo como «no están solos». En ese momento, el ambiente cambió. El aire se sentía más pesado, y todos comenzamos a percibir una presencia a nuestro alrededor. Sentíamos que alguien, o algo, estaba ahí, observándonos desde las sombras, acechando con cada paso que dábamos. Después de encontrar aquella fotografía inquietante, el miedo comenzaba a asentarse de una forma que nunca habíamos experimentado. La sensación de estar siendo observados era constante, como si aquella hacienda se estuviera despertando solo para nosotros. Marcos, visiblemente afectado, seguía observando la fotografía en sus manos. No podía apartar la mirada de aquel hombre que se le parecía tanto. Decidido a entender lo que estaba ocurriendo, nos confesó algo que había mencionado solo vagamente antes de venir. Su bisabuelo había trabajado en una hacienda cerca de Querétaro, y siempre había oído rumores de que algo extraño sucedió allí. La historia había sido un secreto entre los mayores de su familia, y nunca le dieron detalles claros. Él pensaba que eran solo cuentos para asustar a los jóvenes, pero ahora, después de ver esa foto, comenzaba a cuestionarlo todo. Un escalofrío recorrió la habitación cuando Marcos empezó a recordar los fragmentos de historia que le contaron. Su bisabuelo, según los relatos, había trabajado como capataz en la hacienda, y se rumoreaba que una noche algo terrible sucedió, algo que implicaba a una figura sin rostro que vigilaba el lugar. Su bisabuelo jamás habló de lo que vio, pero después de esa noche, dejó su trabajo y abandonó Querétaro para no regresar jamás.
Nos sumimos en el silencio mientras asimilábamos esta historia. La conexión con el pasado parecía demasiado real para ser casualidad. Justo cuando uno de mis amigos sugirió que tal vez deberíamos salir de la hacienda, un golpe fuerte retumbó en la puerta que habíamos dejado atrás y la luz del salón comenzó a parpadear. Decididos a descubrir de una vez por todas qué o quién nos estaba acechando, nos armamos de valor y abrimos la puerta hacia el salón. Pero el lugar estaba completamente cambiado. El aire olía a humedad y polvo, y en el centro de la sala había marcas en el suelo que parecían delinear un círculo extraño, hecho de cenizas o tierra negra. Nos acercamos, tratando de entender lo que estábamos viendo. Fue entonces cuando escuchamos una voz que susurraba el nombre de Marcos desde el pasillo oscuro. Era apenas un murmullo, pero fue suficiente para helarnos la sangre. Marcos, casi en un trance, comenzó a caminar hacia el sonido. No, no vayas, le dije en un susurro, tratando de detenerlo, pero él parecía hipnotizado, como si algo lo estuviera llamando desde las profundidades de la casa. Nosotros lo seguimos, manteniendo nuestra distancia. Llegamos a un cuarto oscuro y, al entrar, la puerta se cerró detrás de nosotros con un estruendo ensordecedor. Nos quedamos en silencio, sintiendo que estábamos atrapados en el corazón de la hacienda, como si ésta nos hubiera envuelto en sus secretos oscuros. ¿Quieres que la historia avance a lo que encuentran en esa habitación o que exploremos más la conexión con el bisabuelo de Marcos? El cuarto donde nos encontrábamos tenía una oscuridad densa, como si la luz se extinguiera en el mismo momento en que cruzaba el umbral. Sin embargo, en medio de esa penumbra, comenzamos a distinguir figuras en las paredes. Había pinturas y grabados antiguos, casi borrados por el tiempo, pero lo que se alcanzaba a ver era espeluznante. Eran rostros angustiados, ojos desesperados, y figuras de sombras que parecían representar algo maligno. Marcos, a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, pareció reconocer algo en una de las imágenes en la pared. Se acercó lentamente y, al examinarla, retrocedió en silencio, visiblemente pálido. La figura en la pintura era el mismo hombre que aparecía en la foto que habíamos encontrado en el álbum, su propio bisabuelo, pero representado de una forma distinta. Su rostro en el mural mostraba una expresión de terror, como si hubiese presenciado algo más allá de la comprensión humana. Justo cuando uno de nosotros iba a hablar, una voz surgió de la nada, resonando con un eco aterrador. Era un susurro, bajo pero claro: no debiste regresar, Marcos, no debiste regresar. La voz parecía venir de las paredes, y cada uno de nosotros sintió el frío escalofriante de esas palabras. Intentamos encontrar el origen de esa voz, pero solo vimos sombras moviéndose alrededor, figuras fugaces que parecían tomar forma y desvanecerse en segundos. Fue entonces cuando Marcos recordó otra cosa. Dijo que una de las pocas veces que su bisabuelo habló de la hacienda, mencionó un pacto oscuro, un ritual prohibido que se llevó a cabo en el lugar. Decía que el alma de cada persona que habitaba esa hacienda, ya fuera empleado, invitado o familiar, quedaba atrapada para siempre, destinada a vagar por sus pasillos hasta que el pacto se rompiera. La historia sonaba imposible, una leyenda familiar, pero ahora, al ver la evidencia, todo parecía encajar. Intentamos salir del cuarto, pero la puerta no cedía. Al tocarlas, las paredes parecían palpitar, como si algo viviente nos estuviera reteniendo. Y fue entonces que escuchamos pasos pesados detrás de nosotros, acercándose lentamente. Nos dimos la vuelta y vimos una sombra alta y oscura que se aproximaba, sin rostro, pero con una energía abrumadora y siniestra. La sombra extendió un brazo hacia Marcos, y él comenzó a temblar, incapaz de moverse. Grité su nombre, intentando despertarlo del trance, pero parecía atrapado. La figura murmuraba palabras antiguas, como si intentara reclamar algo que le pertenecía. Justo en ese instante, uno de nosotros encontró una vieja lámpara de aceite en una esquina del cuarto. Con manos temblorosas, la encendimos y, al iluminar la sala,
la figura retrocedió, disolviéndose momentáneamente en la oscuridad. La puerta se abrió de golpe, como una invitación a escapar. Sin pensarlo dos veces, salimos del cuarto y corrimos por los pasillos oscuros, sin mirar atrás, con el eco de aquellas voces resonando en nuestros oídos. ¿Quieres que el final esté lleno de acción con una salida desesperada o prefieres un cierre más inquietante, como si el horror de la hacienda aún nos estuviera siguiendo? Habían pasado varios días desde la última vez que escuchamos esos susurros extraños. Comenzábamos a pensar que tal vez todo había sido una coincidencia o incluso fruto de nuestra imaginación. Pero algo en el ambiente seguía pesando. No era algo que pudiera describirse con palabras, era más bien una sensación que se arraigaba en lo más profundo de nuestros cuerpos. Esa incomodidad sutil, pero constante, que te impide relajarte del todo, que te hace estar alerta incluso cuando no hay razón aparente. Una noche, decidí dar un paseo por los alrededores de la hacienda. El viento soplaba suave, arrastrando consigo el aroma de las flores de campo que crecían cerca. A medida que caminaba, me encontré nuevamente en la entrada del antiguo establo, el lugar que desde el principio nos había dado mala espina. Algo en mi interior me dijo que no debía entrar, pero la curiosidad me venció. Abrí la pesada puerta de madera, que rechinó como si no hubiera sido abierta en décadas, y el aire frío y húmedo del lugar me golpeó en el rostro. Apenas entré, la oscuridad era casi absoluta, salvo por un rayo de luz de luna que se filtraba por una rendija en el techo. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra mientras exploraba el lugar. Y entonces, de la nada, lo vi. Una figura alta y delgada se movía en la penumbra, apenas perceptible. Al principio pensé que era una sombra proyectada por la luna, pero cuando me detuve, la figura siguió moviéndose lentamente. El aire se tornó denso, pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La figura parecía acercarse, pero lo hacía de manera tan sutil que era casi imperceptible. No podía ver su rostro, pero algo en su postura me transmitía una sensación de profundo malestar, como si no quisiera que estuviera allí. Intenté retroceder, pero mis pies parecían clavados en el suelo. Sentía que el aire alrededor se comprimía y mi respiración comenzó a acelerarse. Solo quería salir de allí, pero algo me mantenía atado al lugar, como si una fuerza invisible me empujara a quedarme. Al amanecer, decidimos que era hora de marcharnos. La atmósfera de la hacienda nos estaba afectando demasiado, el miedo se había convertido en algo palpable, casi material. Sentíamos que había algo acechándonos en cada esquina, y nos convencimos de que alejarse era lo más sensato. Pero mientras empacábamos nuestras cosas, nos dimos cuenta de que uno de nosotros faltaba. Rodrigo, el más escéptico del grupo, no estaba en su habitación ni en ningún otro lado. Recorrimos toda la casa buscándolo, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Su mochila y su celular estaban allí, sobre su cama, como si hubiera salido solo por un momento y planease regresar. Pero las horas pasaron y la angustia crecía. Uno de nosotros recordó haber escuchado ruidos durante la noche, pasos pesados que se arrastraban por los pasillos, pero no quiso decir nada por temor a parecer paranoico. Finalmente, decidimos buscarlo afuera. Salimos en grupos, revisando cada rincón de la hacienda y sus alrededores. No importaba cuánto llamáramos su nombre, solo el eco vacío del lugar respondía, como si cada pared se burlara de nuestra desesperación. Fue entonces cuando, cerca del establo, vimos algo que nos heló la sangre. En el suelo, junto a unas marcas de tierra removida, encontramos una de las pulseras que Rodrigo siempre llevaba. Sabíamos que algo terrible había sucedido. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo entendimos, Rodrigo no se había perdido, algo en esa hacienda se lo había llevado. Regresamos a la casa, sin saber qué más hacer, pero el miedo era insoportable. Decidimos que nos iríamos de inmediato y llamaríamos a la policía.
Estábamos convencidos de que el lugar estaba maldito, que había fuerzas oscuras que nos observaban y jugaban con nosotros. Cuando creímos que finalmente habíamos escapado de la hacienda, algo dentro de mí se resistía a respirar en paz. Esa misma noche, mientras tratábamos de descansar en el hotel al que logramos llegar, sentí una presencia fría y familiar que acechaba. Cerré los ojos, tratando de calmarme, pero en la penumbra de mi habitación, escuché susurros, muy bajos y lejanos al principio, hasta que se fueron acercando. Eran palabras que no lograba comprender, pero que llenaban la atmósfera con un peso que apenas podía soportar. Fue entonces cuando escuché un leve golpeteo en la ventana. Mi cuerpo entero se paralizó, el miedo corriendo como electricidad por mis venas. No quería girarme, no quería ver quién o qué estaba ahí, pero el instinto me obligó a mirar. Lo que vi fue un reflejo tenue, casi como una sombra, que se deslizaba hacia el interior, colándose por la ventana cerrada. Sentí un escalofrío y una palabra resonó en mi mente: escapaste, pero no estás a salvo. Presa del pánico, desperté a mis amigos. Intentamos hablar de lo que cada uno había experimentado, pero nos dimos cuenta de que ninguno podía recordar con claridad cómo habíamos llegado al hotel. Todo era borroso después de cruzar las puertas de la hacienda, como si parte de nuestra memoria hubiera quedado atrapada allá, en esos pasillos malditos. Finalmente, decidimos marcharnos esa misma noche, deseando que la distancia nos ayudara a escapar del influjo maligno de la hacienda. Pero mientras conducíamos por la carretera, uno de nosotros miró por el retrovisor y soltó un grito. La figura de un hombre, envuelta en sombras, estaba de pie en medio de la carretera, observándonos con ojos brillantes y una expresión de puro odio. Nos alejamos a toda velocidad, pero ese fue solo el principio. Al dejar atrás la carretera, nos convencimos de que la distancia finalmente nos salvaría. Sin embargo, los días siguientes fueron una cadena interminable de sucesos extraños y aterradores que nos hicieron darnos cuenta de que la maldición de la hacienda no nos había soltado. Cada uno de nosotros empezó a experimentar cosas inexplicables. En mi caso, escuchaba pasos en mi casa cuando estaba solo, el crujir de la madera y susurros en la noche que parecían surgir de las paredes. Podía sentir una presencia cerca, una sombra que no se iba sin importar cuántas veces me mudara de habitación. Mis amigos comenzaron a reportar experiencias similares, una sombra al pie de sus camas, sueños perturbadores y visiones de rostros que nunca lograban ver con claridad. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, sentí una presión sobre mi pecho, como si alguien me estuviera observando. Al abrir los ojos, vi una figura negra al pie de mi cama, mirándome con esos mismos ojos brillantes que habíamos visto en la carretera. Se inclinó hacia mí, y aunque no habló, escuché una voz en mi cabeza, susurrando: no pueden escapar de mí. Siempre estarán ligados a la hacienda. Desde entonces, cada uno de nosotros vive con el peso de ese encuentro. La maldición de la hacienda nos sigue a donde vamos, como un espectro sombrío que nunca nos permitirá olvidar. Sabemos que la hacienda ha dejado una marca en nosotros, y por más que intentemos huir, parece que jamás podremos romper el lazo que nos ata a ese lugar maldito. A veces pienso en regresar, en enfrentar lo que sea que aún habita en esa hacienda, pero el miedo me paraliza. Quizás algún día alguno de nosotros encuentre el valor para hacerlo, pero hasta entonces, solo nos queda vivir con el terror constante de saber que la maldición de la hacienda está presente y que no tiene intención de irse.